En el vasto escenario del sistema solar, las coincidencias orbitarias suelen ser poco comunes. Pero esta vez, la ciencia encontró una oportunidad que nadie había planeado. Mientras el cometa interestelar 3I Atlas atraviesa lentamente la región interior del sistema, dos misiones espaciales, una de la NASA y otra de la ESA, estarán en posiciones que podrían permitir algo extraordinario: observar, de manera directa o indirecta, la interacción entre el viento solar y la cola iónica de un objeto proveniente de otra estrella. La sonda Europa Clipper, que se dirige hacia Júpiter para estudiar su luna Europa, y la misión Hera, enviada por la Agencia Espacial Europea hacia el sistema binario de asteroides Didymos-Dimorphos, fueron diseñadas con objetivos completamente distintos. Sin embargo, la trayectoria que ambas siguen las colocará casi simultáneamente en el mismo plano orbital que la estela del 3I Atlas, durante su periodo de máxima actividad. Este fenómeno, conocido como ciencia en 1900 tránsito, permite aprovechar fases de navegación o crucero para recolectar datos adicionales sin alterar el propósito principal de la misión. En este caso, la oportunidad es excepcional: estudiar por primera vez el material iónico emitido por un visitante interestelar, algo que nunca antes había sido posible. Los cálculos publicados en el Research Notes of the American Astronomical Society indican que las dos naves estarán alineadas con la cola del cometa entre finales de octubre y principios de 1900. Noviembre, justo cuando el 3I Atlas alcance su máximo nivel de actividad solar el día 29 de octubre. Aunque el cometa no se acercará demasiado al Sol, su distancia mínima será de 203 millones de kilómetros. La radiación solar será suficiente para activar procesos de sublimación que liberan gases y partículas cargadas en su entorno. Para la comunidad científica, esto representa una ventana de observación irrepetible. Ninguna misión fue diseñada con este propósito, y sin embargo, ambas podrán ofrecer información valiosa sobre la composición del material interestelar, la estructura de la cola iónica y la respuesta del viento solar. Aun si las mediciones no logran obtener datos directos, los registros de telemetría, radiación o campo magnético podrían contener indicios útiles para los investigadores. En un contexto donde los recursos espaciales se optimizan al máximo, este tipo de coincidencias no pasan desapercibidas. Tanto NASA como ESA han confirmado su interés en coordinar la observación, aunque cada agencia mantiene sus prioridades de misión. Lo que está claro es que el 3I Atlas, además de ser un objeto de estudio único, se ha convertido en un laboratorio natural para probar los límites de la exploración científica moderna. Hagamos una breve pausa. Cuéntame en los comentarios dónde y cómo estás viendo este video. Tal vez en un momento de descanso o antes de dormir. Me encanta leerlos. Y ya que estás aquí, considera suscribirte al canal. Con ese gesto sencillo me ayudas a seguir creando más contenidos para ti. En las próximas semanas, el espacio cercano a la órbita de Júpiter será escenario de una coincidencia excepcional. Según el estudio aceptado para publicación en Research Notes of the American Astronomical Society, las trayectorias de las sondas Europa Clipper, NASA, y Hera, ESA, quedarán temporalmente alineadas con la cola iónica del cometa 3I Atlas, un visitante proveniente del espacio interestelar. A pesar de tener destinos distintos y objetivos de misión independientes, la geometría orbital sitúa a ambas naves en una posición única: atravesar el flujo de partículas cargadas liberadas por el cometa durante su paso más activo. El alineamiento no implica un encuentro directo, sino una coincidencia angular en 3 dimensiones. La estela gaseosa y magnética del 3I Atlas se extenderá a lo largo de millones de kilómetros,
intersectando el plano de navegación de ambas misiones. Para los astrónomos, esto representa una oportunidad extraordinaria para medir la composición de la cola de un cometa que no se formó en el sistema solar, algo que hasta ahora solo había sido posible mediante observaciones remotas desde la Tierra o telescopios orbitales. Los cálculos indican que la era estará en la posición adecuada entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, coincidiendo con el pico de actividad del cometa. La Europa Clipper, por su parte, pasará por la misma región entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, dependiendo de las variaciones del viento solar y de los ajustes de trayectoria. Ambas trayectorias fueron determinadas por simulaciones dinámicas que consideran la velocidad del cometa, su inclinación orbital y la dirección de su cola, influenciada por la radiación solar y los campos magnéticos interplanetarios. Aunque estas coincidencias no fueron planificadas originalmente, el uso de simulaciones numéricas ha permitido anticipar los momentos de posible interacción. La ESA y la NASA trabajan de forma independiente, pero los investigadores que colaboran en el análisis de datos ya están coordinando la sincronización de observaciones con el objetivo de comparar mediciones indirectas de radiación y partículas cargadas. Los instrumentos de ERA no pueden medir directamente las propiedades del plasma, pero pueden registrar perturbaciones electromagnéticas o variaciones de temperatura relacionadas con el entorno del cometa. En cambio, la Europa Clipper dispone de sensores más avanzados, diseñados para analizar los iones y el polvo en la magnetosfera de Júpiter. Si las condiciones del viento solar son favorables, esos mismos instrumentos podrían detectar trazas de moléculas ionizadas o granos de polvo metálico expulsados por el 3I Atlas. Cualquier detección confirmada sería un hito científico, la primera medición in situ de material procedente de un cuerpo interestelar. Este alineamiento, que se extenderá por menos de 2 semanas, concentra la atención de varios observatorios terrestres. Los científicos intentarán comparar los datos de las sondas con espectros ópticos y de radio obtenidos desde la Tierra, con el fin de vincular las variaciones del brillo del cometa con su composición química. Aunque breve, esta coincidencia representa uno de los ejercicios de coordinación más complejos entre misiones activas y demuestra cómo la exploración espacial moderna puede convertir una coincidencia orbital en una oportunidad científica real. La misión ERA fue concebida como parte de una colaboración internacional en defensa planetaria, destinada a estudiar los efectos del impacto de la sonda DART contra el asteroide Dimorphos, ocurrido en el año 2022. Su objetivo principal es medir con precisión cómo la colisión alteró la órbita del pequeño cuerpo alrededor de su compañero Didymos, para evaluar la viabilidad de desviar un objeto potencialmente peligroso para la Tierra. Nada en su diseño apuntaba a una interacción con un cometa, y menos aún con un objeto de origen interestelar. Sin embargo, su posición actual en el sistema solar la convierte en uno de los instrumentos más cercanos a la trayectoria del 3I Atlas. De acuerdo con los cálculos publicados, ERA pasará por la región donde se extiende la cola iónica del cometa entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. Durante esos días, el cometa alcanzará su máxima tasa de emisión de gases y partículas impulsado por la radiación solar. A pesar de encontrarse a más de 200 millones de kilómetros del Sol, la energía que recibe basta para sublimar los hielos que componen su superficie, generando una nube de partículas cargadas que se extiende millones de kilómetros en dirección opuesta al astro. El desafío es que ERA no dispone de instrumentos in situ,
es decir, sensores diseñados para analizar directamente la composición del entorno que atraviesa. La Agencia Espacial Europea lo confirmó en declaraciones al portal científico IFL Science. La nave no puede medir concentraciones de iones, ni campos eléctricos o magnéticos con resolución científica. Aún así, la comunidad científica no descarta obtener información útil. Los instrumentos ópticos y térmicos de ERA podrían registrar variaciones inesperadas en la radiación, interferencias en los sistemas de comunicación o fluctuaciones térmicas, señales indirectas de que la nave ha cruzado una región con densidad de partículas más alta. Para los científicos de la ESA, incluso una detección mínima sería valiosa. El paso de ERA por la estela del cometa puede servir como referencia para calibrar futuras observaciones de la misión Europa Clipper, que atravesará la misma región pocos días después, equipada con sensores más avanzados. El seguimiento combinado permitiría reconstruir el entorno de plasma del 3I Atlas a partir de múltiples puntos de observación, una técnica similar a la empleada para estudiar el viento solar. Por ahora, la ESA mantiene su cronograma sin alteraciones, priorizando la llegada de ERA al sistema de Didymos en el año 2026. Aún así, el equipo de operaciones continúa registrando cada parámetro durante el periodo de tránsito. En exploración espacial, no hay datos inútiles. Cualquier medición obtenida puede revelar información sobre la interacción entre el cometa y el medio interplanetario. Así, una misión destinada originalmente a estudiar un impacto artificial podría contribuir de manera inesperada a comprender mejor la naturaleza de un visitante que viene de más allá del Sol. A diferencia de ERA, la sonda Europa Clipper fue diseñada con una instrumentación científica de alto nivel. Su misión principal, prevista para comenzar en el sistema joviano a partir del año 2030, consiste en estudiar en detalle la Luna Europa, un mundo cubierto por una gruesa capa de hielo bajo la cual se sospecha la existencia de un océano salado global. Sin embargo, antes de llegar a su destino, la nave atraviesa una fase de navegación prolongada que le permite realizar observaciones del medio interplanetario. Esa fase se ha convertido, de manera inesperada, en una oportunidad única para analizar los gases y iones liberados por el 3I Atlas durante su máximo acercamiento al Sol. La Europa Clipper está equipada con un conjunto de instrumentos capaces de detectar campos magnéticos, partículas cargadas, radiación ultravioleta y espectros infrarrojos, todos útiles para caracterizar la cola iónica de un cometa. Los investigadores que firmaron el artículo en Research Notes of the American Astronomical Society estiman que, si las condiciones del viento solar son favorables, la nave podría registrar variaciones medibles entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, cuando cruce la zona donde se proyecta la estela del cometa. El viento solar, compuesto principalmente de protones y electrones emitidos por el Sol, actúa como un flujo constante que modela la forma y dirección de las colas cometarias. Al interactuar con las partículas cargadas expulsadas por el 3I Atlas, este viento puede generar ondas de choque y fluctuaciones magnéticas detectables por los instrumentos de la sonda. Incluso si la densidad del plasma interestelar es baja, los sensores de alta sensibilidad del Plasma Instrument for Magnetic Sounding, PIMS, y del magnetometer, MEG, podrían identificar pequeños cambios en el entorno eléctrico y magnético. Cada variación, aunque mínima, serviría para inferir la composición y dinámica del material emitido por el cometa. A diferencia de los telescopios terrestres que solo pueden analizar la luz reflejada, una nave en vuelo permite mediciones directas de las partículas y campos que rodean un objeto celeste. Por eso,
La posible participación de la Europa Clipper representa un paso significativo en el estudio de cuerpos interestelares. Hasta ahora, los científicos solo habían contado con datos ópticos o espectroscópicos, limitados por la distancia y la atmósfera terrestre. La recolección de datos in situ abriría una nueva ventana para entender cómo los materiales orgánicos y metálicos se distribuyen en el espacio entre estrellas. No obstante, la NASA aún no ha confirmado oficialmente si la nave realizará observaciones dedicadas. El Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, responsable de la misión, no ha emitido comunicados recientes sobre la planificación científica del tránsito. Fuentes cercanas al proyecto sugieren que la decisión dependerá del estado de los sistemas de a bordo y del nivel de actividad solar durante la ventana de observación. Si las condiciones se mantienen estables, la Europa Clipper podría obtener los primeros registros directos de la interacción entre un cometa interestelar y el viento solar. Para los investigadores, incluso un breve muestreo sería suficiente para comparar con modelos teóricos desarrollados desde el paso de 2I Borisov en el año 2019. Cada fragmento de información contribuiría a comprender mejor los procesos de intercambio de materia entre sistemas estelares. Así, una nave destinada a buscar rastros de vida bajo el hielo de una luna joviana podría, antes de llegar, ayudar a explicar cómo surgió la vida en el propio sistema solar. En la exploración interplanetaria, las ventanas de observación son periodos breves en los que las condiciones geométricas y ambientales permiten obtener datos científicos de alto valor. En el caso del 3I Atlas, esas ventanas coinciden con un intervalo de apenas 12 días, en los que las sondas ERA y Europa Clipper estarán situadas en el mismo sector del espacio que la cola iónica del cometa. Durante ese lapso, los investigadores esperan captar interacciones detectables entre el viento solar, los campos magnéticos interplanetarios y los iones liberados por el visitante interestelar. Los cálculos del estudio citado por el Research Notes of the American Astronomical Society definen 3 fases críticas. La primera, entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, corresponde al en tránsito de Hera, una nave sin instrumentación in situ, pero capaz de registrar posibles perturbaciones térmicas o electromagnéticas. La segunda, entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, corresponde al paso de Europa Clipper, equipada con magnetómetros y analizadores de partículas que podrían identificar variaciones reales en la densidad y composición del plasma. La tercera, el 29 de octubre, marca el pico de actividad del 3I Atlas, cuando su sublimación alcanza el punto máximo bajo la radiación solar. Durante ese periodo, la distancia mínima del cometa al Sol será de 203 millones de kilómetros, una separación considerable en términos astronómicos, pero suficiente para provocar una liberación significativa de gases. Las simulaciones muestran que la cola iónica se extenderá por millones de kilómetros, orientada en dirección contraria al Sol y parcialmente alineada con las trayectorias de ambas misiones. Esa alineación no es perfecta, pero sí lo bastante cercana, como para que las sondas atraviesen zonas del espacio influenciadas por el campo eléctrico y magnético del cometa. El principal desafío radica en la variabilidad del viento solar. Las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas, alterando la forma y densidad de la cola. Por ello, los equipos de control de misión de la NASA y la ESA mantendrán un seguimiento continuo de las lecturas del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO y del LHARC, que proporcionan datos en tiempo real sobre el flujo de partículas procedentes del Sol.
Si los valores del viento solar son estables, las posibilidades de medición aumentan. Si ocurren tormentas solares, las observaciones podrían verse comprometidas. En paralelo, varios observatorios terrestres y espaciales, entre ellos el Very Large Telescope, VLT, y el Hubble Space Telescope, intentarán complementar las observaciones con espectros ópticos y ultravioleta. El objetivo es sincronizar la información para reconstruir un mapa tridimensional del entorno del 3I Atlas durante su fase más activa. Cada medición, por mínima que sea, contribuirá a caracterizar cómo un objeto formado fuera del sistema solar reacciona a la radiación y al plasma del Sol. Estas ventanas de observación también ponen a prueba la capacidad de respuesta de las agencias espaciales. Aprovecharlas requiere coordinación internacional, precisión en la telemetría y flexibilidad operativa. El hecho de que dos misiones con destinos tan distintos puedan contribuir a un mismo objetivo científico demuestra la madurez alcanzada por la exploración moderna. Convertir los trayectos interplanetarios en plataformas móviles de investigación. La coincidencia orbital entre la Europa Clipper y la ERA ha impulsado una colaboración discreta pero significativa entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA. Aunque ambas misiones fueron diseñadas con propósitos diferentes, una enfocada en la Luna Europa y la otra en el sistema Didymos-Dimorphos, los equipos científicos de ambas agencias reconocieron el valor de coordinar sus esfuerzos para aprovechar esta oportunidad única. La cooperación internacional en este caso no consiste en compartir hardware ni modificar trayectorias, sino en sincronizar calendarios, protocolos de observación y análisis de datos. El objetivo es maximizar la información obtenida durante el tránsito del 3I Atlas, sin comprometer los planes principales de cada misión. Por parte de la NASA, el Laboratorio de Propulsión ACORRO, TAPL, supervisa las operaciones de vuelo y evalúa la disponibilidad de los instrumentos de la Europa Clipper para recopilar datos adicionales durante la fase de crucero. En Europa, el Centro de Operaciones Espaciales de la ESA, ESOS, en Darmstadt, coordina con el equipo científico de ERA para ajustar las secuencias de registro, garantizando que la nave recopile toda la telemetría posible durante el periodo crítico. La comunicación entre las dos agencias se realiza principalmente a través de sus oficinas científicas de enlace y del International Planetary Data Alliance, IPDA, un consorcio que estandariza los formatos de datos planetarios. Esto permitirá que las lecturas obtenidas por ambas naves puedan compararse directamente y combinarse en estudios posteriores. Aunque no existe un acuerdo formal específico para esta observación, la colaboración se inscribe dentro de las políticas de intercambio científico que ya han regido proyectos anteriores, como Cassini-Huygens y Rosetta Deep Impact. En términos técnicos, la coordinación interagencial implica definir ventanas de transmisión, priorización de señales y compresión de datos, ya que ambas naves operan a grandes distancias del Sol y sus anchos de banda son limitados. Cada bit de información debe gestionarse cuidadosamente. Los centros de control buscan evitar interferencias en las comunicaciones y asegurar que los datos científicos se almacenen sin pérdida, incluso si las transmisiones se retrasan por varios días. El esfuerzo conjunto también refuerza una tendencia creciente en la exploración moderna, la ciencia de oportunidad compartida. En lugar de lanzar nuevas misiones para cada evento, las agencias aprovechan los activos existentes para ampliar el retorno científico. En este caso, un cometa interestelar se convierte en un laboratorio natural que dos misiones en tránsito pueden estudiar sin desviarse de sus destinos. Más allá del aspecto técnico,
La cooperación NASA-ESA en torno al 3I Atlas subraya el valor del intercambio de conocimiento y de la planificación flexible. Si los datos obtenidos confirman interacciones medibles con la cola del cometa, se tratará de un ejemplo notable de cómo la coordinación internacional puede convertir una coincidencia orbital en un avance científico real. Mientras las sondas Europa Clipper y ERA se preparan para aprovechar el tránsito cercano a la cola del 3I Atlas, las agencias responsables enfrentan un escenario administrativo y político complejo. En los Estados Unidos, la NASA atraviesa un período de incertidumbre institucional derivado de la paralización parcial del gobierno federal, que ha afectado la disponibilidad de personal y recursos en varias de sus divisiones. El Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, encargado de la misión Europa Clipper, también vive un proceso de reestructuración interna, tras el despido de más de 550 empleados a comienzos de año. Estos ajustes han ralentizado la comunicación oficial sobre la participación de la sonda en la observación del cometa interestelar. Aunque los equipos científicos continúan trabajando, la ausencia de declaraciones públicas refleja las limitaciones administrativas que impone la situación actual. En contextos de paralización, muchas dependencias gubernamentales solo mantienen operaciones esenciales y la planificación científica de largo plazo puede quedar temporalmente suspendida. Por otro lado, en Europa, la Agencia Espacial Europea, ESA, ha mantenido un flujo más estable de operaciones, pero su cooperación con la NASA depende de la coordinación transatlántica habitual. La ESA confirmó que la misión ERA no dispone de instrumentos dedicados al estudio del plasma o de las colas cometarias, aunque el tránsito cercano a la estela del 3I Atlas será registrado con el máximo detalle posible. El vocero de la agencia reiteró que cualquier señal anómala o variación registrada durante el cruce será analizada y publicada conforme a los protocolos científicos vigentes. Este contraste de situaciones revela una diferencia estructural entre ambas agencias. Mientras la ESA depende de la colaboración entre varios países miembros, lo que asegura cierta estabilidad operativa, la NASA está sujeta a las decisiones presupuestarias del Congreso estadounidense. Esa dependencia puede afectar la rapidez con que se autorizan nuevas observaciones o se reasignan recursos dentro de un proyecto activo. En consecuencia, la posible participación de la Europa Clipper en el estudio del cometa ha quedado en un estado intermedio, técnicamente viable, pero administrativamente incierta. Pese a ello, la comunidad científica internacional sigue de cerca los movimientos de ambas misiones. Los astrónomos que firman el artículo del Research Notes of the American Astronomical Society han insistido en que incluso la recolección pasiva de datos podría aportar información valiosa. En la práctica, los sistemas de navegación, comunicación y control térmico de una sonda pueden funcionar como sensores improvisados, capaces de registrar variaciones en el entorno espacial. El simple hecho de atravesar una región afectada por partículas cargadas ya representa un experimento natural. La experiencia de las misiones Rosetta, Stardust y Solar Orbiter ha demostrado que la instrumentación moderna puede detectar efectos sutiles del viento solar y del polvo cometario, aun cuando esos fenómenos no sean el objetivo principal de la misión. De modo que, incluso con recursos administrativos limitados, los datos obtenidos en las próximas semanas podrían enriquecer la comprensión del entorno interestelar y servir como base para futuros estudios coordinados. Mientras la atención científica se centra en las sondas ERA y Europa Clipper, una tercera misión europea, JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, también desempeñará un papel complementario en la observación del 3I Atlas.
Aunque su trayecto no la llevará a cruzar directamente la cola del cometa, su posición orbital y sus instrumentos de alta sensibilidad la convierten en una plataforma ideal para mediciones remotas. La ESA confirmó que JUICE dedicará parte de su tiempo de observación a seguir el paso del visitante interestelar durante 2 fechas clave, el 2 y el 25 de noviembre. A diferencia de ERA y Europa Clipper, que podrían registrar interacciones locales, JUICE observará el cometa a gran distancia, recopilando información espectroscópica y fotométrica sobre su actividad. Sus cámaras de campo amplio y sus espectrómetros en los rangos visible e infrarrojo permitirán detectar cambios en el brillo, la distribución del polvo y la emisión de gases. Estas mediciones, aunque indirectas, aportarán un contexto global a las observaciones más localizadas de las otras sondas. La combinación de datos in situ y remotos es esencial para reconstruir la estructura tridimensional de una cola cometaria. El 3I Atlas, al ser un objeto interestelar, representa un caso de estudio particularmente valioso. Su composición química y su respuesta al viento solar pueden diferir de la de los cometas formados dentro del sistema solar. Los datos de JUICE permitirán verificar si el material liberado presenta firmas espectrales atípicas, como proporciones inusuales de monóxido de carbono, cianuro o níquel ionizado, compuestos ya detectados en estudios previos desde telescopios terrestres. Además, la observación remota tiene ventajas operativas importantes. No requiere ajustes de trayectoria ni consume recursos críticos de la misión principal, que sigue orientada al sistema de Júpiter y sus lunas heladas. El equipo científico de JUICE aprovechará intervalos de calibración de instrumentos y fases de baja actividad para dirigir temporalmente sus sensores hacia el cometa. Esto se conoce como modo de observación secundaria, una estrategia cada vez más común en la exploración espacial moderna. Los resultados de estas observaciones se integrarán en una base de datos común de 1900. La ESA, disponible para la comunidad científica internacional. Allí se compararán con las lecturas de las otras misiones y con las observaciones de telescopios como el Very Large Telescope, VLT, y el James Webb Space Telescope, JWST, que también monitorean el comportamiento del 3I Atlas desde la distancia. De esta forma, será posible analizar de manera conjunta cómo la actividad del cometa evoluciona a lo largo de su trayectoria solar. En palabras de los responsables de la misión, cada observación contribuye a construir una imagen más completa del fenómeno. JUICE no fue diseñada para estudiar cometas, pero su avanzada instrumentación óptica y espectroscópica la convierte en una pieza clave de esta campaña interagencial. Con su participación, la ESA amplía el alcance científico de una misión ya histórica, demostrando que incluso durante las fases de crucero, una nave espacial puede producir ciencia de alto valor sin desviarse de su propósito original. El estudio del 3I Atlas representa algo más que la observación de un cometa interestelar. Es un ejemplo de cómo la exploración espacial moderna ha evolucionado hacia un modelo de ciencia en tránsito, donde las misiones aprovechan sus fases de navegación para generar conocimiento adicional, sin desviarse de sus objetivos principales. Las sondas Europa Clipper, Hera y JUICE fueron diseñadas para estudiar cuerpos específicos del sistema solar, pero su coincidencia con el paso de este visitante interestelar demuestra la flexibilidad de las operaciones científicas contemporáneas. Este enfoque se sustenta en una idea clave. Cada trayectoria interplanetaria puede convertirse en una oportunidad científica. Los avances en planificación orbital, predicción del viento solar y análisis remoto permiten que los equipos científicos identifiquen alineaciones como la actual y preparen observaciones complementarias con un costo adicional mínimo.
El resultado es un aprovechamiento más eficiente de los recursos espaciales, un principio fundamental en un contexto donde cada misión implica años de desarrollo y miles de millones de dólares de inversión. Más allá de los beneficios inmediatos, este tipo de iniciativas impulsa el progreso tecnológico en múltiples campos. Los instrumentos de espectroscopia, magnetometría y detección de partículas desarrollados para estudiar entornos planetarios extremos también se aplican en áreas terrestres. Monitoreo ambiental, diagnóstico por imágenes, calibración de satélites, meteorológicos y detección de contaminantes atmosféricos. El conocimiento obtenido sobre cómo procesar, comprimir y transmitir datos desde distancias interplanetarias alimenta los avances en telecomunicaciones, inteligencia artificial y procesamiento de señales en tiempo real. En términos científicos, los resultados esperados de estas observaciones podrían redefinir nuestra comprensión de los procesos de transporte de materia orgánica y volátiles entre estrellas. Cada registro, por pequeño que sea, ayuda a responder una pregunta central de la astrobiología: ¿cómo viajan los ingredientes de la vida a través del espacio? Si los instrumentos de la Europa Clipper o las observaciones de JUICE logran identificar compuestos complejos o patrones de ionización inusuales, se abrirá una nueva etapa en el estudio de la química interestelar. El legado tecnológico de estas misiones no se limita al hardware, sino también a los protocolos de cooperación y gestión de datos. El hecho de que múltiples agencias puedan coordinar observaciones desde distintas posiciones del sistema solar refleja un modelo de ciencia abierta en el que los descubrimientos se comparten de forma global. Esta filosofía colaborativa no solo maximiza el valor científico de cada misión, sino que también acelera el ritmo de descubrimientos. En definitiva, el tránsito del 3I Atlas se convierte en un punto de convergencia entre tecnología, cooperación y curiosidad humana. A través de 3 misiones que siguen caminos distintos, la humanidad está logrando observar, por primera vez de manera coordinada, cómo un fragmento de otro sistema estelar interactúa con nuestro entorno solar. Esa es la esencia de la ciencia en tránsito: aprovechar el viaje tanto como el destino. El paso del 3I Atlas por el sistema solar marca un nuevo capítulo en la historia de la exploración científica, no solo por su naturaleza interestelar, sino porque ha permitido observar cómo las agencias espaciales del mundo pueden adaptar misiones en curso para aprovechar una oportunidad única de conocimiento. Este visitante, que continuará su viaje hacia el espacio interestelar en los próximos meses, deja tras de sí un conjunto de observaciones que podrían redefinir nuestra comprensión de la materia que circula entre las estrellas. Aunque los resultados completos de las misiones aún no se han publicado, los científicos coinciden en que el legado de este encuentro irá más allá de los datos inmediatos. Cada espectro, cada fluctuación magnética y cada variación lumínica registrada contribuirán a construir un modelo más preciso de cómo los cometas transportan agua, metales y compuestos orgánicos complejos a través del cosmos. Estas observaciones son esenciales para entender cómo los elementos que forman parte de la vida pudieron haberse distribuido en los primeros estadios del sistema solar y posiblemente en otros sistemas planetarios. El interés no se limita al ámbito astronómico. Los instrumentos, métodos de calibración y algoritmos desarrollados para este tipo de análisis tienen aplicaciones directas en la medición atmosférica terrestre, la monitorización climática y la detección remota de contaminantes. Cada avance en sensibilidad espectral o compresión de datos interplanetarios termina beneficiando a tecnologías que hoy se utilizan en salud pública, telecomunicaciones y observación ambiental.
Así, el estudio del 3I Atlas se integra a una cadena más amplia de innovación científica y tecnológica. En términos conceptuales, este episodio demuestra que la frontera del conocimiento ya no depende de nuevas misiones, sino de la capacidad de reinterpretar y optimizar las existentes. La cooperación entre la NASA, la ESA y las instituciones científicas asociadas ha mostrado que incluso durante las fases intermedias de un viaje espacial es posible generar ciencia relevante y resultados inesperados. La observación coordinada de un cometa proveniente de otro sistema estelar mediante 3 misiones activas y múltiples telescopios terrestres constituye un logro sin precedentes en la investigación planetaria contemporánea. Finalmente, el 3I Atlas nos recuerda que el cosmos es un sistema dinámico y conectado. Los materiales que hoy cruzan nuestro sistema solar podrían, dentro de miles de años, incorporarse a nuevos mundos. Al estudiar su composición y comportamiento, no solo observamos un fenómeno físico, seguimos el rastro de los elementos que vinculan a las estrellas, los planetas y la vida misma. El visitante interestelar partirá pronto, pero su paso habrá dejado una huella duradera en la ciencia moderna, una muestra tangible de cómo el ingenio humano convierte cada encuentro cósmico en una oportunidad para comprender mejor nuestro propio origen.